Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, y también nuestros amados amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos, dentro aún del tema general, la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es el mensaje número 32, que sería el último mensaje de esta serie, que tiene como título El río de agua de vida. La lectura de la Biblia, Apocalipsis 22, versículos del 1 al 2. Obviamente, la semana que viene nosotros comenzaremos ya los mensajes de la próxima conferencia internacional. Nosotros siempre anticipamos algunos mensajes de una nueva conferencia para que dé tiempo que los alimentos diarios sean confeccionados a tiempo cuando se termine la conferencia. Muy bien, este mensaje de número 32 tiene como objetivo nosotros extraer más riquezas de los 3 mensajes que nosotros dimos en Europa, en Torres Vedras, Portugal. Allí nosotros hablamos los mensajes números 28 y también el número 29 y el número 30. Y a mí me gustaría extraer riquezas porque hay muchas riquezas. Entonces, de cierta manera, voy a acompañar lo que nosotros hablamos. En el mensaje número 28, nosotros hablamos sobre los canales del río que alegran la ciudad de Dios. Y la lectura de la Biblia era especialmente sobre Salmos 46, versículo 4, que nos dice así: hay un río cuyas corrientes, que en el original hebraico serían canales. Hay un río cuyos canales alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, jamás será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Muy bien, el contexto de este salmo aún vuelve al jardín del Edén, cuando el hombre aceptó la oferta de aquella serpiente que le ofreció a Eva el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que le daría al hombre el juicio propio, sin Dios, de poder discernir el bien del mal. Fue un artimaña, un artilugio muy bien realizado por el hombre del mal, Satanás. Y Eva cayó en el engaño, en la astucia de la serpiente. ¿Y cómo es deseable que el hombre tenga la capacidad propia de juzgar lo que es cierto y correcto y no necesita consultar a Dios? Y infelizmente, con esta astucia, Satanás terminó contaminando a todo el hombre. A partir de allí, el hombre, hoy nosotros tenemos grandes problemas de que el hombre viva por su propio juicio de lo que es correcto o errado. Y entonces esto apartó definitivamente al hombre de Dios. Porque el hombre, él en el jardín del Edén, fue creado para vivir por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que daba la dirección, la palabra de Dios era la que daba las órdenes. El hombre hacía, juzgaba de acuerdo con la palabra de Dios. En Mateos 4:4, cuando Satanás el diablo tentó a Jesús, le pidió para que él transformase piedras en panes. Cuando él tuvo hambre, Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el hombre, cuando fue creado, él fue creado para vivir por la palabra de Dios. La palabra de Dios era su juicio de lo que era cierto, era correcto, le daba dirección, le daba alimento, alimentaba su alma, y así vivía el hombre. Pero por causa de esta desobediencia que el hombre comió del árbol que Dios le dijo que no comiese, muchos, por causa de la desobediencia de un solo hombre, muchos se hicieron pecadores. Esto está en Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19, que nos dice lo siguiente. 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno solo, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. También en el mismo capítulo, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y de esta manera, Dios tuvo que expulsar al hombre del jardín de Edén, para que él no tome del árbol de la vida y viva eternamente, después que el pecado entró en él, ¿es verdad? Entonces Dios tuvo que cerrar el camino al árbol de la vida. Esto ya está en Génesis 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, o una espada encendida que se movía en todas las direcciones. Esto está en la King James actualizada. Pero Dios, aunque haya cerrado el camino para que el hombre tenga acceso al árbol de la vida, pero Dios no interrumpió el fluir del río de la vida, del río que salía del Edén. Capítulo 2, versículo 10 dice así: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. En verdad, es el mismo río que se dividió en 4. Esto es muy interesante. Esto nos muestra la intención de Dios. Aunque el hombre haya caído, haya sido engañado por la serpiente, por su astucia, haya sido corrompido, pero Dios aún desea salvar al hombre, rescatar al hombre donde él esté. Entonces, este es el río que se dividió en 4, el número 4, en Ezequiel capítulo 1. Yo he mostrado a los hermanos. Nosotros podemos ver también Ezequiel capítulo 1 sobre los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes representan a toda la creación de la tierra, y teniendo el hombre su representante principal. ¿Por qué? Aquí dice en Ezequiel capítulo 1 versículo 5: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Entonces el hombre es el principal de las criaturas de la creación que Dios hizo en la tierra. Versículo 10 dice así: y el aspecto de sus caras eran como de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Así habían los 4
cara de águila. De frente era el rostro del hombre, a la derecha el rostro del león, a la izquierda el rostro del buey, y atrás, por atrás, el rostro del águila, representando a todos los seres vivos que Dios creó sobre la tierra, cuyo representante principal es el hombre. Por eso 4 es el número de la creación y el número principalmente del hombre. Y Dios entonces desea rescatar con este río que salía en 4 brazos para alcanzar al hombre donde quiera que él esté. Entonces, este jardín del Edén, para mí, yo creo que este jardín del Edén fue recogido al cielo, fue llevado al cielo. Entonces el manantial de agua viva, juntamente con este jardín, que estaba disponible a través del árbol de la vida, pero por la caída del hombre, el hombre perdió el acceso a Dios, como el manantial del agua viva, y el hombre entonces perdió este jardín del Edén y el suplir del hombre, y fue recogido al cielo. Y esto nosotros podemos ver alguna señal de esto en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13, que nos dice lo siguiente: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí Dios se queja de su pueblo, que lo dejó al Dios vivo, que era el mismo manantial de agua viva, e intentaron resolver sus problemas con su propio esfuerzo, su propia fuerza. Queridos hermanos, esto es exactamente lo que sucedió en el jardín del Edén. El hombre cree que él tiene la capacidad propia, que él tiene su propio juicio, él tiene su propia opinión, y dejó a Dios de lado. Y Dios es el manantial de aguas vivas. Y en Deuteronomio capítulo 8, yo he usado mucho este capítulo 8, versículo 7, que nos dice, ¿qué nos dice? Que de la tierra buena de Canaán, ella es una tierra buena, ¿por qué? Versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Entonces aquí nos muestra que en la buena tierra de Canaán hay riquezas de agua. Y estas aguas están ¿dónde? Están guardados ¿dónde? Están guardados en los manantiales profundos. Estos manantiales profundos en verdad hoy están en Dios, ya que el jardín del Edén fue recogido al cielo. Está allí con Dios el manantial profundo. Sin embargo, también las fuentes es aquella que hace la unión del manantial con la tierra. Entonces, nosotros tenemos manantiales profundos, tenemos fuentes y tenemos arroyos de aguas. Y gracias a Dios que el hombre perdió el acceso al manantial profundo a través del árbol de la vida en el jardín del Edén. Pero Jesucristo, Él vino Él trajo este manantial profundo como una fuente aquí en la tierra cuando Él estuvo aquí en la tierra. Cuando Él vivió aquí en la tierra, Él era esta fuente que tenía la unión con el manantial profundo. Y el objetivo de Él aquí en la tierra no solo era proveer agua de la fuente que viene el agua que viene del manantial profundo, a través de Él como la fuente, sino que Él también desea colocar dentro del hombre esta fuente. Esto usted puede verlo en Juan capítulo
4, versículo 14, nosotros ya hablamos esto. Cuando el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana y le dijo, pero si usted bebiere del agua del pozo de Jacob, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Porque el versículo 13 Jesús dijo, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Quiere decir, si usted bebe del agua del pozo de Jacob, si usted bebe del agua de esta tierra, usted bebe de la capacidad del hombre, usted bebe de lo que el hombre puede hacer para saciar su sed, un día volverá a tener sed. Pero si aquel que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Por el contrario, el agua que yo le daré será en él una fuente que saltará para vida eterna. Yo quiero llamar la atención en este mensaje que aquí no dice, quien está con sed, venga a mí y beba un vaso de agua que Jesús le daría, o una cantidad de agua. Pero Jesús está queriendo darnos una fuente, colocar una fuente dentro de nosotros, porque en cuanto Jesús estaba en la tierra, Él era esta fuente. Pero Él como hombre un día, Él tendría que partir de esta tierra. Entonces, Él desea colocar esta fuente en nosotros. Esto también está en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, que yo he usado mucho. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. No sé si voy a conseguir transmitirles a ustedes el mismo sentimiento. Aquí no dice solamente que quien cree en Jesús bebería de un agua para no tener sed, pero Jesús desea, cuando Él muriese y Él fuese glorificado en su resurrección, Él se tornaría el Espíritu. Él volvería a nosotros como el Espíritu de realidad, como Jesús prometió en Juan capítulo 14, que sería el otro consolador, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu que volvería para el hombre, para todo aquel que creyese en Él. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, cuando oímos la palabra del Evangelio y creemos en Jesús, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? No solo bebimos un trago de agua, nosotros recibimos el Espíritu. Y este Jesús hoy es el Espíritu. Cuando nosotros creímos en Jesús, Él se tornó en una fuente dentro de nosotros. Jesús, como el Espíritu, se tornó ¿qué? Se tornó una fuente que dentro de nosotros hoy, que hay ríos. Aquí dice, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces no es solamente una cantidad de agua para saciar nuestra sed, sino que Dios desea hacer de cada uno de nosotros un canal de agua viva que fluya a otras personas. Por tanto, Salmo 46, versículo 4, hay un río cuyos canales alegran la ciudad de Dios. Quiere decir, cada uno que cree en Jesús, Dios quiere hacer de él un canal, una fuente para fluir agua para vida eterna y para fluir ríos de agua viva, para saciar la multitud, saciar muchas cosas. Por eso, hermanos, pero todo esto, volviendo a Salmos 46, dentro del contexto
del 45 al 48, hay un contexto de que estamos en medio de una lucha de reinos. Nosotros estamos luchando por el reino de Dios, que el reino de Dios vuelva a reinar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás, después que se rebeló, él entonces engañó a la población de la tierra a través de su astucia en el jardín del Edén, como la serpiente engañó a Eva, y así todos están bajo su gobierno, su imperio, autoridad de las tinieblas, y el mundo yace en el maligno. Él es el príncipe de este mundo. Él entonces gobierna este mundo con mentiras y con tinieblas. ¿Por qué? Porque él consiguió del jardín del Edén, cuando él aceptó esta oferta del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando comió del fruto, el hombre se desconectó de Dios, el hombre entonces cayó en pecados, el hombre cayó en caos, en una situación de desorden. Y Dios, desde entonces, Satanás estableció este reino de corrupción, de caos, de pecado y de muerte aquí en la tierra. Y Dios hoy necesita de su iglesia para luchar por el reino. Y nosotros somos la iglesia que está en Sion. Hoy, en el final de los tiempos, Dios necesita de la iglesia en Filadelfia. Dios necesita de usted. Nosotros necesitamos ser despertados para ser parte de la fortaleza de Sion, para luchar por este reino. Y en la lucha del reino, queridos hermanos, nosotros pasamos por muchos ataques, pasamos por muchas tribulaciones, pasamos por muchas persecuciones, muchas mentiras, muchos sofismas que vienen sobre nosotros. Pero el Salmo 45 al 48 nos muestran que esta lucha es para entronizar a Dios. Por eso en el 45, versículo 6 dice así: Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Aquí habla del reino de Cristo. Y también 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiere decir, nosotros estamos en medio de luchas por los reinos. Nosotros somos muchas veces algo de estos ataques, pero gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos un refugio, nosotros tenemos una fortaleza. A partir de este Salmo 46, es que Martín Lutero, él compuso un himno famoso, Castillo Fuerte. Nuestro Dios es el castillo fuerte, nuestro Dios es el refugio, la fortaleza. Él es el pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, no temeremos. Y tiemblan los montes a causa de su braveza. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios está en medio de él. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Esta lucha de reino es la que estamos desatando. Salmo 47, versículo 2. Porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestra heredad, la hermosura de Jacob, la cual amó. Y el Salmo 48 también habla en el versículo 1, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios es en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión. Este monte está sobre, él es el más elevado de todos los montes. Este es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces Dios hoy necesita de nosotros, como la iglesia en Filadelfia, que estemos luchando en la fortaleza de Sión, en este monte que Dios va a elevar sobre todos los montes, para que Sión
gobierne todas las naciones. Por eso, hermanos, estamos en medio de una lucha para hacer la voluntad de Dios, que es encabezar todas las cosas en Cristo, porque todas las cosas se desconectaron de la autoridad de Dios. Hoy Dios quiere que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, y Él lo dio a la iglesia para que sea la cabeza sobre todas las cosas. Él entonces, la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso, en Efesios capítulo 6, al final, en los versículos 11 al 14, Él habla, después que habla de la edificación de la iglesia, Efesios 6 habla de revestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir y estar firmes. Firme significa no tenemos que hacer mucho. Todos los ítems de la armadura son para que estemos firmes. Y estos ítems de la armadura, hermanos, no es que el Señor te va a dar coraza, el yelmo. Viene todo por el fluir del río de la gracia. Hemos disfrutado los elementos del río de la gracia, como la gracia, verdad, amor, luz y el Espíritu. Y Él está capacitándonos, equipándonos con la armadura de Dios, y nuestra única lucha ofensiva de conquistar terreno es la palabra de Dios. Por eso que nosotros predicamos el Evangelio en las calles para avanzar contra los territorios del enemigo. Entonces, todo lo que necesitamos hacer, hermanos, para vencer es oír la palabra del Señor y creer. Creer en la palabra del profeta. Yo hablé esto en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Era una lucha imposible de vencer. El rey Josafat quedó desesperado. Pero gracias a Dios que había un profeta allí en Judá, y vino el Espíritu del Señor, versículo 12, oh Dios nuestro, no juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, generalmente de la lucha espiritual para hacer la obra de Dios, generalmente las cosas están sobre nuestras fuerzas. Nosotros no tenemos capacidad de hacer la obra de Dios y no tenemos capacidad de luchar esta lucha espiritual y vencer. Todo Judá estaba en pie. Versículo 14 entonces. Y estaba allí, y vino el Espíritu del Señor en medio de la congregación sobre Yaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová y dijo: oíd Judá. Esta es la palabra profética. Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así. La palabra profética es el Señor hablando. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermanos, crea que esta lucha no es nuestra. Esta lucha para retomar esta tierra, el reino de Dios, es de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por las cuestas de Cis, y los hallarás junto al arroyo antes del desierto de Jeruel, y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quedos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos,
que Jehová estará con vosotros. Hermanos, todo lo que tenemos que hacer, hermanos, es recibir esta gracia que viene del río de la vida y nosotros vestirnos con esta armadura que viene por el río de la gracia y nosotros estar firmes. Todo lo que tenemos que hacer es creer en la palabra de que el profeta habla. El profeta habla de parte de Dios y nosotros queremos esta palabra. Nosotros no tenemos que luchar con nuestras fuerzas naturales, con nuestro poder. Nosotros tenemos que estar quietos, firmes y tomar posición. Y ahí nosotros vamos a ver que el Señor va a hacer su obra. Entonces, el secreto es creer en la palabra profética. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, nosotros, ¿quién vencerá esta lucha entre reinos? Será la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia es aquella que es restaurada por la vida al final de los tiempos. Hermanos, hubo mucho tiempo que nosotros hablamos de la restauración de la iglesia, desde la iglesia en Sardis. Era una tentativa de restauración. Sardis es restauración, pero Sardis no restauró mucho. Aún permaneció muchos vicios de la iglesia en Tiatira. Entonces Dios necesitaba restaurar a la iglesia en Filadelfia. Se hizo alguna señal de restauración en el siglo, al final del siglo XVII, al final del siglo XVIII, al final del siglo XIX y en el siglo XX nosotros tuvimos una posición de la unidad práctica del cuerpo de Cristo y yo creo, hermanos, en el siglo XXI, en nuestro tiempo, la iglesia en Filadelfia finalmente está consolidándose. Dios usó al hermano Don por 40 años para trabajar en nosotros, para consolidar la iglesia en Filadelfia. Muchos problemas tuvimos, como aquellos 40 años de la primera generación que salió de Egipto en el desierto. Mucha incredulidad, mucha desobediencia. Algunos cayeron en el desierto y ahora estamos al final de los tiempos. Yo creo que la iglesia en Filadelfia está tomando forma, está lista para entrar y luchar por el Señor y entrar en la buena tierra de Canaán. Para esto, la vieja generación, toda ella, caerá en el desierto, con excepción de Josué y Caleb. Y toda la nueva generación que ya entró en esta nueva cultura de predicar el Evangelio, ir a las calles, hacer colportaje, cuidar de las personas. Es más fácil para la nueva generación, pero la vieja generación tiene que cuidar su cabeza. Somos de otro espíritu, pedir al Señor que nos renueve, porque aún tenemos muchos viejos conceptos, la vieja manera de vivir la vida de la iglesia, la manera convencional de predicar mensajes. Nosotros necesitamos cambiar, nosotros necesitamos luchar por el reino. Yo creo que esta iglesia en Filadelfia, ella es la iglesia de los primogénitos. Esto está en Hebreos, capítulo 12. Finalmente el Señor está restaurando. Versículo 12. Hebreos 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos. Hermanos, esta iglesia en Filadelfia, restaurada por la vida. Nosotros llegamos al monte Sión. Es un monte que lucha por el reino. Llegamos a la iglesia del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Nosotros hacemos hoy parte de la Jerusalén celestial y nosotros somos la iglesia de los primogénitos. Esto quiere decir, nosotros no vendemos nuestro derecho de primogenitura por un plato de lentejas, por una vida mejor aquí en la tierra,
por ganar un poco más de dinero, por la fama, buscar la gloria de los hombres. No, nosotros no vendemos nuestro derecho de primogenitura, nosotros continuamos siendo simples, obedientes a la palabra profética. Nosotros queremos que la obra del Señor sea hecha en medio nuestro, por el poder de Dios, no por nuestra capacidad. Que el Señor, hermanos, los bendiga a usted. Sea usted uno de estos que hagan parte de la iglesia de los primogénitos. No venda su derecho de primogenitura, no. Y entonces, y el monte del Señor será la alegría de toda la tierra. Yo ya leí esto. A los ojos de Dios, hermanos, el monte Sión es el monte más alto de todos los montes. Vamos a leer Salmos 8. A mí me gusta mucho esto. Porque físicamente hablando, geográficamente hablando, el monte Sión no es el pico más alto en esa cordillera allí. Pero a los ojos de Dios, vamos a ver Salmos 68, 15 y 16. Monte de Dios es el monte de Basán. Perdón. Versículo 15. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte alto es el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos? Quiere decir, los demás montes, más altos, más elevados, van a tener envidia del monte de Sión. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Es Sión. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Quiere decir, Dios, Él, hoy, la iglesia está siendo restaurada, pero un día nosotros vamos a luchar por el reino. El Señor va a hacernos elevar y este monte Sión va a ser el monte más alto sobre todos los demás montes. Esto quiere decir, nosotros vamos a reinar sobre todas las naciones. Todos los poderes de esta tierra estarán bajo nuestros pies. Por eso, hermanos, vamos a ser parte de esto. Vamos a luchar por el Señor. Ahí, Isaías capítulo 2 también. A mí me gusta mucho este versículo. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Quiere decir, en estos últimos días, hermanos, para el pueblo de Israel será en el milenio, para la iglesia que está siendo restaurada por la vida de la iglesia, por la vida de la iglesia en Filadelfia, está en nuestros días. En estos días, hermanos, el Señor está estableciéndonos sobre todos los picos de los montes. El Señor va a hacer con que nosotros seamos elevados sobre todos los otros montes. Y para que este monte fluirán todos los pueblos. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Jehová de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, hermanos, yo creo que llegó el tiempo de la iglesia. Muchos están oyendo esta palabra profética, están percibiendo que esta palabra es la palabra del Señor de hoy para todos los pueblos. Y poco a poco, hermanos, muchos pueblos vendrán al monte de Sión. Vamos a ser parte de esto. Y el segundo mensaje que me gustaría extraer más riquezas es el ejército del valle de los huesos secos. Entonces, yo ya dije que sobre el libro de Ezequiel, porque el ejército del valle seco está en Ezequiel 37. Y Ezequiel, para quien no conoce el libro de Ezequiel, del capítulo 1 al 14, allí describen, estos capítulos describen la condición del pueblo de Dios, de Israel, antes de la caída de Jerusalén. Hablan del juicio de Dios contra la ciudad y contra el templo. Ezequiel 9:3 y Ezequiel
10, 18 y 19, ustedes pueden verificar después esto. Debido a la degradación de los líderes religiosos, civil y el pueblo en general, esto quiere decir, Dios entonces profiere juicio contra los falsos profetas, Ezequiel 13, contra los ancianos idólatras, Ezequiel 8. Es increíble, estos ancianos del pueblo trajeron la idolatría para dentro del templo de Dios de aquel tiempo, y también juicio contra los habitantes de Jerusalén, Ezequiel 16. Y Ezequiel del 25 al 32 hablan de los diversos juicios contra las naciones paganas. Ahí, lo que nos interesa es de Ezequiel 33 al 39. Allí hablan de la restauración del pueblo de Dios en vida. Dios entonces comienza a restaurar la palabra en vida. Entonces, donde yo quiero extraer un poco más con ustedes, vamos a mirar en Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ustedes saben que fue Ezequiel. Él fue usado como profeta de Dios para traer este juicio de Dios sobre el pueblo de Dios. Él trajo profecías por años tras años, advirtiendo a los líderes, a los ancianos, a los profetas, a los sacerdotes, al pueblo de Jerusalén. Pero nadie dio oído a él hasta que llegó el capítulo 33. La ciudad de Jerusalén cayó. Esto está en Ezequiel 33, versículo 21. Aconteció que en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Cuando cae la ciudad, esto es un gran espanto para todos, un susto para todos. Usted imagínese, Jerusalén, todos creían que era la ciudad de Dios, que ningún enemigo podía tomarla. Pero por causa de la degradación de este pueblo, y Ezequiel no paró de profetizar, pero sus palabras no eran oídas, hasta que la ciudad cayó. Entonces, el capítulo 33, cayó la ciudad. Entonces, cuando cae la ciudad, hermanos, comienza la esperanza de que haya restauración por la vida. Finalmente, es el momento que el pueblo crea lo que el profeta está diciendo, lo que el profeta Ezequiel está hablando. Vamos a ver el versículo 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes. Junto a las paredes. Estoy intentando abrir también en la King James actualizada. Vamos a ver. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Quiere decir, finalmente, después que la casa cae, las personas comienzan a despertarse, a despertar. Después que la ciudad cae, las personas dicen, esperen, hay un profeta aquí que está profetizando todo este tiempo. Esta es la palabra que procede del Señor. Entonces comienzan a comentar. Entonces, hermanos, esto es el inicio de la restauración por la vida. Por eso, hermanos, vamos a comenzar. El inicio de la restauración de la iglesia comienza cuando las personas perciben
que hay profeta cuya palabra procede del Señor. Esto es un punto muy importante. Ahí, miren el versículo 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Miren, aunque finalmente, cuando la ciudad cae, las personas se despiertan y descubren que hay un profeta hablando palabras que proceden del Señor. Esta es buena señal, pero el pueblo aún de manera por costumbre, tradicionalmente, ha oído la palabra, ha oído bellos mensajes que son hablados en las iglesias, que son predicados en la iglesia. Son por costumbre, todo el mundo oye y no hacen nada, no lo ponen en práctica, no salen a las calles a predicar el Evangelio, puedo orar por usted, no hacen colportaje, no buscan rescatar a las personas en las calles, no cuidan de las personas, pero están contentos en oír la palabra, oyen la palabra y no la ponen en práctica. ¿Por qué? Porque todo el mundo busca su propio beneficio, su propio lugar. Ellos teniendo un lugar destacado, está todo bien. Yo estoy usando esto en la iglesia. ¿Qué más? 32. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Oyen la palabra. ¿Cuántos años la iglesia pasó así? Oyendo bellos mensajes, buenas doctrinas, buenos mensajes, y nadie pone en práctica. Pero cuando ellos vinieran, y vienen ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces está bien, por lo menos el inicio de la restauración de la vida es que comienzan a percibir que hay un profeta. Entonces este es el inicio de la restauración. Yo voy a leer por la versión King James actualizada y va a quedar más claro a ustedes. Versículo 32 dice así: mi pueblo viene a ti como lo acostumbra a hacer y se sientan para oír tu predicación. Quiere decir, viene una persona, da una conferencia, viene una persona, da una palabra a su iglesia y todos se sientan como convencionalmente lo hacen y asienten oyendo la palabra, pero no colocan la palabra en práctica, no se practica la palabra. La palabra, hermanos, cuando llega, muchos mensajes cuando llegan en la iglesia, nosotros tenemos una buena platea que aprecia la palabra y buenos jueces para juzgar, dar notas, si la palabra fue buena, si la palabra no fue buena, critica o elogia. Así era nuestra vieja manera de oír la palabra. Y el Señor, gracias a Dios, está restaurándonos, está quitando esta vieja manera de acostumbrarnos, de oír la palabra y no ponerla en práctica. Con la boca llegan a expresar loor y devoción. Alaban al Señor, mucha devoción, mucho amor al Señor, pero el corazón de estas personas da más importancia a la ganancia. Están ávidos por ganancias injustas. Claro que no hablan necesariamente en la iglesia por ganancia de dinero, pero muchas veces, hermanos, nosotros estamos acomodado en nuestra posición, nuestro estatus en la iglesia. Estamos contentos que nosotros ya tenemos una iglesia bien montada, nosotros tenemos los servicios bien estructurados y nosotros hoy somos líderes que las personas honran y oyen. Hermanos, todo esto puede ser estos lucros. Nosotros no estamos aquí para esto, no estamos aquí para montar un reino pequeño para nosotros. Estamos aquí, hermanos, para hacer la obra del Señor. Entonces, versículo 32. Para este pueblo, el profeta se asemeja a un poeta o cantor romántico que entonan cánticos de amor con bella voz y toca su instrumento musical virtuosamente, por cuanto ellos oyen tus palabras, pero de hecho no las ponen en práctica.
en sus propias vidas. Essa versão é muito boa. Miren, esta Quer versión dizer, es muy buena. Muchas veces viene un conferencista, da una conferencia, viene un hermano responsable, da una palabra, un mensaje a la iglesia. Hermanos, aquel que ministra la palabra, el profeta, él es como un poeta. Él recita poesías para que los hermanos aprecien. Él es como un showman. Él es como un cantor romántico que canta canciones de amor con una bella voz y toca muy bien su instrumento. Pero, hermanos, los hermanos vienen a la reunión y vienen a la conferencia para asistir solamente a un showman, una persona predicando bien, hablando bien. Nosotros, hermanos, tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. La palabra del Señor no es para apreciar de esta manera. La palabra del Señor, quien habla la palabra del Señor no es un showman. Quien habla la palabra del Señor tiene la incumbencia de ser fiel a la palabra, y esta palabra es para ser puesta en práctica. Es una orden de Dios para que practiquemos. Cuando todo esto suceda, y en breve está ocurriendo, todo este pueblo comprenderá que un verdadero profeta de Dios estuvo predicando entre ellos. Miren qué cosa, hermanos. Primer ítem para la restauración en vida de la iglesia en Filadelfia en este final de los tiempos es descubrir que hay una palabra profética. Esto es que Andrés Miller descubrió ya en el siglo XIX. Entonces, los tesoros de la palabra profética fueron abiertos a la iglesia en Filadelfia. Es una iglesia con poca fuerza, pero ellos honran la palabra, aman la palabra profética, y esta palabra, hermanos, ha puesto una puerta abierta delante de ellos. La obra entre ellos ha sucedido con milagros, porque no es por su propio poder, sino que por la palabra de Dios. Y de esta manera, 34, capítulo 34 de Ezequiel, habla al segundo paso de la restauración en vida de la iglesia en Filadelfia. Hermanos, es comenzar a alcanzar a las ovejas. Dios quiere cuidar de las personas. Solo que los líderes se preocupan más con la estructura religiosa. Nosotros, en vez de preocuparnos con la estructura, un lugar de reunión bonito, la estructura, instrumento, todo lindo, pero nosotros necesitamos prestar atención a las personas, para las ovejas que tienen que ser cuidadas. Muchas veces un hermano responsable puede estar contento con la iglesia, todo funcionando bien, pero no está preocupado en buscar a las personas en las calles, cuidar a las personas en las calles. Son ovejas que el Señor quiere, que nosotros tenemos la función, la responsabilidad de buscarlas en las calles y cuidar de ellas. Entonces, hermanos, es como si usted, en un negocio, usted tuviese una oficina muy linda, equipamiento muy lindo, pero no hay trabajo. Usted no busca clientes, usted no busca trabajo, usted no va a las calles a rescatar a las personas. Hermanos, es todo lo contrario. Estos 19 siglos del liderazgo de la iglesia hizo que todos se preocupen con su iglesia. A veces hay iglesia con 10, 20 personas, se alquila un local de reuniones con instrumentos, sonido, un púlpito para 10 personas. Hermanos, todo esto es contrario. Nosotros tenemos que ir a las calles a buscar a las ovejas y buscar a las ovejas para a las personas, crear demanda para tener estructura de la iglesia. Usted tiene que tener demanda, gente, tiene que traer personas. La estructura de la iglesia no es para su gloria, la estructura de la iglesia es para cuidar de las ovejas. Eso es que habla Ezequiel 34, Ezequiel 36, él habla aún más incisivamente. Ahí necesita restaurar internamente nuestro corazón. Capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, un espíritu nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos, durante muchos años en la vida de la iglesia, antes del Señor, en esta última etapa que está despertando, nuestro corazón estaba insensible, nuestro corazón aún estaba vuelto a
para nuestras cosas, para mera doctrina, formalidades, un corazón insensible, porque el Señor quiere, a lo que el Señor quiere hacer, pero gracias al Señor, el Señor está quitando de nosotros este corazón de piedra, dándonos un corazón sensible, un corazón de carne. Pasamos a entender lo que el Señor quiere. Cuando el Señor comenzó a trabajar entre nosotros, hermanos, revolucionando desde el comportaje dinámico, revolucionando el avanza joven, revolucionando a las mujeres conectadas como red de cuidado, revolucionando entre nosotros la red de los hombres de oración, es la central de recepción, y también de distribución, y así en adelante. El Señor restauró el Expolibro, el Señor restauró el Bucafé, el Señor restauró el CEPEP, los colportores, quiere decir, restauró todos los ítems, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere avanzar rápido. Él necesita que nosotros quitemos de nosotros aquel corazón de piedra convencional, que no se despierta contento con la situación en que estaba. Entonces, gracias al Señor, el Señor comenzó a despertarnos cuando nos dio estas tres palabras: entusiasmo, excelencia e inclusión. Ahí las cosas comenzaron a cambiar, y también con la palabra en Filipenses, el Señor comenzó a cambiar nuestra sensibilidad. En vez de criticar a otros, nosotros pasamos a tener empatía con otras personas. El esplánquinos de Cristo pasó a trabajar dentro de nosotros. Nosotros pasamos a recibir un corazón nuevo, a recibir un espíritu nuevo. Y el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Quiere decir, el Señor entonces, en este momento, teniendo el corazón correcto, el espíritu correcto y el corazón sensible a lo que el Señor quiere hacer, entonces llegó la hora del Apocalipsis. Los 7 espíritus, el Señor soltó los 7 espíritus para poder actuar, trabajar entre nosotros. Apocalipsis. Vamos a mirar Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6. Versículo 5, perdón. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El trono de Dios es la autoridad de Dios, es de donde sale el reinado de Dios, el reino de Dios. Y el reino de Dios aquí en la tierra no tomó aún la tierra. Hay mucho por hacer. Y la iglesia estaba durmiendo, la iglesia estaba en estado de estupor, con un corazón de piedra, insensible a lo que Dios quiere hacer. Pero gracias a Dios en estos últimos días el Señor comenzó a trabajar. ¿Por qué? Porque delante de su trono arden 7 antorchas de fuego, arden. Son 7 antorchas de fuego que quieren poner fuego en esto. Necesitan encontrar ambiente para él colocar fuego, ambiente en la iglesia para poder mandar los 7 espíritus. Gracias a Dios, hermanos, cuando nosotros percibimos que la aurora había llegado, el fuego pasó a arder en nuestro corazón. Nosotros percibimos que ya entramos en la era de los 7 espíritus. Entonces el Señor hizo con que nosotros anduviésemos en sus estatutos. Quiere decir, nosotros pasamos a practicar la palabra. Pasamos a el propio espíritu. Cuando nosotros creemos en la palabra con simplicidad y obediencia, el mismo espíritu hace con que nosotros practiquemos la palabra, y la obra de Dios pasó a ser practicada con milagros, señales entre nosotros, y nosotros pasamos, hermanos, a predicar el evangelio del reino. Esta es nuestra misión en Mateos 24:14, y será predicado este evangelio del reino a toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin.
Hermanos, entonces nosotros pasamos a usar el modelo de Jesús de Mateo 9, de ir de ciudad en ciudad, aldea en aldea, predicar el Evangelio. Nosotros hoy predicamos el Evangelio del Reino a través de los libros, a través del colportaje. Hermanos, esto es para traer al Señor de regreso. Este es nuestro encargo. Nosotros no estamos contentos con tener una iglesita para que nosotros reinemos. No, nosotros tenemos que traer el reino de Dios de regreso. Y el Señor ha hecho este gran trabajo. Los 4 seres vivientes, hermanos, pasaron a actuar. Esto es en Apocalipsis 4, 6 al 9, como Ezequiel 1. Cuando nosotros practicamos la palabra y andamos según la palabra de Dios, el Señor nos hará entrar en la buena tierra. Esto está en el versículo 28 de Ezequiel 36. Habitaré en la tierra que yo di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Quiere decir, Dios prometió en Hebreos 4 a la iglesia en Filadelfia, para los vencedores, Él prometió un reposo, un descanso. Este descanso, hermanos, es la entrada a la buena tierra de Canaán, que es el milenio. Nosotros vamos a reinar con Cristo durante 1000 años. Este es nuestro galardón, este es nuestro reposo. Entonces, capítulo 4 de Hebreos, versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo pues de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hermanos, es esto. Nosotros estamos luchando por el reino. Nosotros vamos a entrar en el descanso de Dios. Dios dice que nosotros habitaremos en la tierra que Él prometió a darnos a nosotros este descanso. Por eso, la iglesia en Filadelfia se levantó como un ejército del valle de huesos secos, porque el Señor abrió los tesoros de la palabra profética como un río de la gracia, restauró nuestra situación de muerte, y por la inmersión en la palabra, los miembros están siendo restaurados para la edificación, están formando un ejército muy numeroso, todo gracias al profetizar por la orden que Dios dio a Ezequiel. Profetiza, y aquellos huesos secos fueron juntándose, formando tendón, carne, piel, y al final se levantaron como un ejército de manera numerosa. Y hoy este ejército está de pie. Satanás, que se cuide. Nosotros estamos luchando por el reino. Vamos a terminar entonces con Ezequiel 47. Habla sobre aquel río que salía bajo el umbral de la puerta del templo. Pero yo quería dar una atención especial sobre aún la historia de Naamán. Segunda de Reyes 5. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 5. Señor Jesús. Segunda de Reyes, Señor Jesús, capítulo 5. Vamos a ver. Naamán, versículo 1. General del ejército. Yo voy a usar la versión King James actualizada. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Presten atención, este Naamán era un comandante del ejército, jefe del ejército. Él era muy respetado, muy honrado por el rey. Sin embargo, este hombre valeroso en extremo, leproso, él tuvo lepra. Era un gran hombre, un hombre respetado, un hombre honrado, un hombre de valor, un gran
gran guerrero, héroe de guerra. Este es el primer personaje. Vamos a ver el segundo personaje. Versículo 2. Y Siria, habiendo salido bandadas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Quiere decir, una niña fue llevada en una de estas guerras de Naamán, que él conquistó, y tomó de entre los cautivos había una joven, y esta niña fue tomada para servir de esclava o de sierva de la esposa de Naamán. Un día, la niña sugirió a su patrona: ¿quién me diera si rogase a mi señor, al profeta que está en Samaria? Él lo sanaría de su lepra. Hermanos, vamos a extraer más riquezas aquí. La palabra niña, muchacha, en hebreo es katán, que significa que, ¿cuál es el significado de katán? Es insignificante, sin importancia. Esta niña es insignificante, sin importancia. Delante de Naamán, un hombre respetado, un hombre honrado, héroe de guerra, comandante del ejército, y contraponiendo esta imagen de un hombre importante, viene la niña. La muchacha es una niña insignificante, sin importancia, y más, esta niña sin importancia creía en el profeta de Dios, y creía que hay un profeta en Samaria y que puede curar a Naamán de su lepra. Miren, qué cosa maravillosa. Está bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver un tercer elemento aquí. El rey de Siria lo envía a Naamán juntamente con una carta al rey de Israel, con 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, para que cure a Naamán de la lepra. Y el rey de Israel leyó la carta y rasgó sus vestiduras. Vamos a ver aquí. Voy a leer el versículo 6, aún usando la King James actualizada. Y también la carta al rey de Israel que decía: cuando llegue a ti esta carta, sobre por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: yo soy Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Hermanos, miren qué diferencia. Surge el tercer elemento. Primer elemento, Naamán, una persona muy importante. Segundo elemento, una niña sin importancia, insignificante. Y el tercer elemento, el rey de Israel. El rey de Israel debería saber que, como la niña sabía, que había un profeta en Israel que podía sanar realmente a Naamán de la lepra. Pero el rey de Israel, él ya estaba en medio de su poder, de su majestad. Él no recordaba que había un profeta en Israel y ni sabía quién era Israel. Yo soy Dios que pueda quitar la vida y dar vida. Quiere decir, yo no soy, el rey podía decir: yo no soy Dios, pero hay un profeta aquí que representa a Dios aquí. Pero el rey de Israel ni siquiera recordó al profeta. Entonces, versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hermanos, esto es muy importante. Eliseo, él dijo al rey: es que lo importante que
las personas sepan que hay profeta en Israel. Hermanos, es importante que las personas sepan que hay profeta entre nosotros, que hay palabra profética entre nosotros, hay palabra que Dios está hablando entre nosotros. Esto es importante. Y Eliseo puede ayudar a Naamán. Entonces, ahí Naamán fue con sus caballos y su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Quiere decir, en una casa simple. Y esperaba que Eliseo saliese, hiciese algún movimiento para honrar a este héroe de guerra. Sin embargo, Eliseo ni siquiera salió de la casa y mandó a un siervo que le diga: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, miren la imaginación religiosa. He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Miren cómo imaginaba religiosamente, todo tenía que ser hecho así. Saldría el hombre de Dios, el profeta, para honrar al gran hombre, héroe de guerra, y invocaría el nombre del Señor y colocaría su mano sobre la lepra y la lepra se iría, sería sanado. Quiere decir, esto es toda la manera convencional de que el hombre piensa. Ahí se fue indignado. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Zambulló, esta palabra zambulló es inmergir, sumergirse y hundirse. Realmente necesitamos sumergirnos, necesitamos sumergirnos y hundirnos. Inmersión en el río de la gracia. No dejen su cabeza de parte de afuera, y aún 7 veces. Él hizo según la orientación del hombre de Dios, y su carne se volvió, su piel se hizo limpia como de niño y quedó limpia. Hermanos, Dios no hace nada convencionalmente de la manera que el hombre piensa. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos simples, creamos en su palabra y principalmente en su palabra que sale en la boca de su profeta. Cuando nosotros creemos y hacemos de acuerdo a su palabra, practicamos su palabra, las cosas suceden. Es esto lo que Dios quiere. Nosotros tenemos 3 elementos aquí. Naamán, enfermo, pero un hombre respetado. Tenemos una niña que es insignificante, pero creía en el profeta. Tenemos al rey de Israel también con gran estatus, tiene todo en su mano. Él no precisa como la niña depender del Señor todos los días. Él vive una buena vida. Y él se olvidó que había un profeta en Israel. ¿Quién es usted? ¿Cuál de los 3 elementos usted es? Entonces, hermanos, no sea. Yo los alerto a todos nosotros que ya están acomodados en su situación de líderes de la iglesia. Hermanos, usted puede tener la actitud de este rey de Israel. Usted no se recuerda ni siquiera que hay un profeta en Israel. Y Dios hoy, por eso que no es sin razón que Jesús llamó a uno de los niños y le dijo: si vosotros no se convierten y no se tornan como este niño, ustedes no entrarán en el reino de Dios. Por eso, hermanos, estamos al final de los tiempos. Vamos a sumergirnos. Vamos a dejar que el Señor mida 1000, 1000, más 1000 y más 1000. De manera que nosotros entremos en el río totalmente, sumergirnos totalmente en este río, hacer inmersión en la palabra. Hermanos, no critique, simplemente haga. No se quede enojado con todo esto que está sucediendo, usted no entiende. Sea simple como esta niña, simple como un niño. Usted va a ganar beneficio de esto. Hermanos, Dios escogió las cosas locas del mundo
voy a terminar leyendo 1 Corintios 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, las insignificantes, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, el Señor, al final de los tiempos, está intensificando este fluir del río para tomar posesión de nosotros, para ganarnos. Nosotros éramos tan naturales, estábamos con agua solo en los tobillos, teníamos total libertad para nuestro hombre natural, para nuestra fuerza, nuestro poder, pero Dios quiere hacernos como un niño. Dios quiere hacer subir el agua de la gracia. Dios quiere hacernos obedientes a la palabra profética. Vamos a sumergirnos. No vamos a atravesar el río. Vamos a sumergirnos dentro del río. Y el Señor, queridos hermanos, el Señor va a usarlo usted como parte de esta iglesia, de los primogénitos, de la iglesia en Filadelfia. Nosotros vamos juntos, queridos hermanos, a terminar esta era como vencedores, como Sión, como el monte de Sión, que el Señor va a elevarnos sobre todos los otros montes o elevaciones. Que Dios los bendiga a usted, que Dios bendiga a su iglesia. Yo creo que el libro de Efesios terminó muy bien con esto. Amén. Jesús es el Señor.